Listo, perdonen, agradezco mucho su paciencia, tuvimos por aquí una falla técnica, agradezco mucho el favor de su atención. Pues bien, vamos a dar inicio. Muy buen día, tengan todas y todos, muchísimas gracias de verdad por su espera, gracias por estar con nosotros en estas jornadas de capacitación que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato prepara con mucho entusiasmo para todas, para todos ustedes. Servidores públicos estatales y municipales, miembros de diversos grupos colegiados, funcionarios del sector educativo, integrantes de otras entidades de fiscalización superior locales, sociedad civil organizada y ciudadanía en general que están con nosotros esta mañana. Es para mí un placer el tenerle encomienda a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de darles la bienvenida a estas jornadas de capacitación denominadas El valor y los beneficios de la fiscalización, que se están llevando a cabo el día de hoy, 16 de noviembre, como parte del programa anual de capacitación externo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En esta jornada contaremos con una muy valiosa, muy importante exposición que llevará por título Ética en el Servicio Público, a cargo de nuestro invitado especial. Él es el maestro Ramiro Valencia Martínez del Instituto de Ética AC. Y bien, antes de continuar con la programación que tenemos preparada para esta ocasión, me permito saludar con mucho gusto y solicitar el uso de la voz al director de Vinculación, Transparencia y Participación Ciudadana, el maestro Juan Guillermo Pérez Gómez, quien en representación del maestro Javier Pérez Salazar, nuestro titular, tendrá bien brindarnos un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Pepe. Buenos días a todas y a todas. Seré muy breve tratando de respetar los tiempos establecidos para esta jornada de capacitación y la agenda pues de todos nuestros participantes. Pues primeramente saludar y agradecer al profesor Ramiro Valencia Martínez. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. A nombre del auditor superior, el maestro Javier Pérez Salazar, y del secretario técnico, el maestro Víctor Manuel Padilla Luna, ambos que por cuestiones de agenda no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero le agradecemos profundamente por compartir su tiempo y experiencia con nosotros, con la ponencia ética en el servicio público, en el marco de la jornada de capacitación, el valor y los beneficios de la fiscalización como parte del programa anual de capacitación externo 2022. Pues el tema que nos imparte el día de hoy o que nos compete, pues es de gran importancia, ya que el elemento el fomento de la ética en el servicio público pues es un elemento vital para lograr concientizar con sólidos principios la conducta moral, generando integridad, calidad y adecuada gestión de los intereses colectivos. Si contamos con servidores públicos con sanos principios, sin duda lograremos tener una buena gobernanza, lo que a su vez traducirá en excelencia y calidad en el servicio público, pues así como en la rendición de cuentas públicas. Es por ello que la Auditoría Superior, con estas ponencias o jornadas, pues realice una fuerte apuesta por la profesionalización de los servidores públicos y el acercamiento con la sociedad. Sin más y sin robarle más tiempo al profesor en su ponencia, pues le agradezco nuevamente. Estoy convencido que esta ponencia será de bastante agrado e interés para los participantes, a los cuales también les agradezco por ser partícipes de esta jornada. Sin más preámbulo, Pepe, pues te cedo la palabra para que continúes con el programa preparado para esta jornada de capacitación. Muchísimas gracias, maestro Juan Guillermo. Y previo a dar paso a esta conferencia, les quiero comentar a quienes nos hacen el favor de participar que estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat para ser leídas y respondidas en esta sesión por parte del staff, y aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no alcancen a ser respondidas por nuestro expositor, pues bueno, serán enviadas vía correo electrónico con la atenta solicitud de ser respondidas por la misma vía. Estas jornadas de capacitación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y pues bien, pues vamos a dar inicio a las actividades que tenemos programadas para esta edición. Como ya les comentaba, estamos muy orgullosos, muy contentos de contar con la participación del maestro Ramiro Valencia Martínez del Instituto de Ética AC, de quien me permito dar lectura a su semblanza. Ramiro Valencia Martínez tiene una maestría en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciado en Administración de Empresas y Contador Privado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Diplomado en Habilidades Docentes y Valores.
Tiene otro diplomado en formación de políticas públicas, así como certificado de competencia laboral en diseño de cursos, certificado de competencia laboral en impartición de cursos. Algo de su experiencia docente: es exprofesor de tiempo completo del ITES Campus León, exprofesor de asignatura en la UNIVA, en la Universidad de La Salle Bajío, actualmente en la Universidad Meridiano, la Universidad Iberoamericana y UNITEC. Como experiencia laboral, tiene una carrera institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta ser delegado regional con reconocimiento por su alto desempeño. Fue director administrativo y financiero del ITES Campus León, secretario de vinculación de la UTL, director de Colegio Mano Amiga Villas de San Juan en León, Guanajuato. Actualmente gestor del Instituto de Ética a través de impartición de recursos y conferencias sobre ética, aplicación en el campo social, fundador del Colegio de LAES, fundador y presidente de la Red Social de Jubilados y Pensionados AC, de extrabajadores del IMSS, fundador del Instituto de Ética AC, de producción editorial, cuenta con diversos artículos de liderazgo y ética. Fue escritor del libro La Ruta de la Plenitud, editado por el DIF estatal Guanajuato en 2019. Autor del libro Ética Instrumental, eslabón entre la teoría y la práctica, editorial Arteletra, México 2020. Autor del libro de bolsillo Ética, 101 consejos para alcanzarla, editada por Grupo Innova en el 2020, y autor del libro Ética a través de modelos de gestión, editado por Letrame Almería, España, en 2021. La filosofía personal del profesor: ética es una virtud privada de utilidad pública. Líder es quien testimonia sostenidamente una cultura digna de lograrse. Duc in alto. Maestro, pues sin mayor preámbulo, gracias por su presencia esta mañana y adelante con su exposición, por favor. Gracias, muy bien. Muy buenos días a todos. Es todo un compromiso, más que todo, el estar viendo que hay más de 600 personas que lo están escuchando. Muy bien. La ponencia es ética en el servicio público. Yo me voy a permitir un paréntesis. Esta plática, esta ponencia, la quiero dedicar a María del Carmen Gutiérrez Elejalde, esposa mía recién fallecida. Perdón. Muy bien. Entonces, se trata de una ponencia, que es obvio que una ponencia es una propuesta, una argumentación sustentada, fundamentada, ¿verdad? En este caso, para el tema de la ética en el servidor público. Así como lo hago aquí para cambiar. El objetivo que perseguimos es fortalecer los valores en la actuación de los servidores públicos. Aquí empiezo yo a denotar una diferencia en el título del tema que dice ética en el servicio público. Y soy de la opinión que debemos personalizarlo, porque la ética es personal, es individual, es de cada quien. Y por lo tanto aquí ya propongo yo que se debe aspirar a fortalecer, porque ya los tienen, fortalecer los valores en la actuación de los servidores públicos, apegado, por supuesto, al marco de su código de ética, auditoría y prevención de la corrupción y los sistemas anticorrupción y demás marco legal que ustedes tienen, ¿sí? Pero quiero hacer hincapié en que vamos a tratar de fortalecer sus valores y sobre todo valores de comportamiento, no valores finales. ¿Sí? Todo tienen, ¿cómo se llama? Tenemos valores, más no todos tenemos valores de comportamiento. Muy bien. En aras de seguir con esto de estoy batallando aquí con el cambio de diapositiva. Bien, la justificación. La justificación es la que acaban de explicar, de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ha organizado todo esto en aras de fortalecer, avanzar en la formación, ¿cómo se llama?, del servidor público. Y, sobre todo, que tienen una visión holística. Ustedes lo están organizando esto.
¿sí? Una visión holística que es una limitante en muchos seres humanos, ¿sí? Que no vemos el todo, ¿verdad? No vemos nada más el árbol, pero perdemos de vista el bosque. Entonces, la visión holística que percibo, manifiestan ustedes, es la institucionalidad, ¿sí? Las instituciones, ¿sí? Es la profesionalización, pero desde un punto de vista integral, no una profesionalización parcial, ¿no? Una especialidad en lo que se es nada más, del servidor público, no tanto del servicio público, ¿sí? Y apoyado esto, complementado con algo que es lo más importante, ¿sí? El gran fin, ¿sí? El omega de todo esto, que es la sociedad participativa. Y todo esto a través de una sinergia, ¿sí? ¿Para qué esa sinergia? Para una buena gobernanza. Una buena gobernanza, ¿sí? Y el gran fin es que todo esto repercuta, ¿sí? El servicio público, ¿sí? Entre otros sistemas o subsistemas, en el alcance de los 17 objetivos del desarrollo sustentable. Esperanza de vida, calidad de vida, nivel de estudios, nivel de felicidad, el hábitat, de educación, trabajo, ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la justificación, por lo demás, obvia, ¿sí? Necesaria y urgente. Muy bien. Y aquí hay que considerar, como en toda ponencia, las palabras clave, los factores clave o factores sustantivos. En este caso, por el tema que nos ocupa, es la ética, ¿no? Un factor clave. Por supuesto que vamos a remarcar sobre ella que es la ética, ¿sí? Y en un ámbito justamente de una institución pública, en las cuales ustedes participan, ¿sí? Y como participan como un servidor público, ¿sí? Y en apoyo y hacia el fin de la ciudadanía. Entonces, teniendo en cuenta estos factores claves es donde trataré de marcar mi ponencia. Razones para escuchar la ponencia, ¿sí? Espero tomen en cuenta estas razones y no se me desanimen ahorita, que diga, esto no promete gran cosa. Bien, las razones que yo propongo son las siguientes. Es que me piden aquí comparta pantalla, alguien pide, bueno, la primera razón es que son más importantes y sostenibles, ¿sí? Las convicciones éticas que las obligaciones. Esto es muy importante, señores, ¿sí? Fíjense bien, son más importantes y sobre todo sostenibles, la continuidad, para no ser flor de un día, ser efímeros, ser breves, ¿sí? Que las convicciones, ¿sí? Éticas que las obligaciones, no las convicciones en general. Sí puedo tener unas convicciones radicales que soy capaz de privar de la vida a terceros, ¿sí? Con el fin ¿cómo se llama?, de darles vida a mis convicciones, ¿no? Estamos hablando de convicciones éticas, o sea, convicciones racionales. La ética siempre debe surgir desde adentro, no desde afuera, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? La ética es de adentro hacia afuera, y no a la inversa. Ahorita vamos a demostrar todo esto. Y otra razón, que no es suficiente tener códigos de ética, códigos de conducta y comités de ética, incluso leyes y reglamentos. Es necesario fraguar convicciones y actuar sabia y racionalmente de manera sostenible, que es lo que le da vida al primer argumento, ¿no? Que son más importantes y sostenibles las convicciones que las obligaciones, ¿sí? No digo que no sea necesario, sino digo no es suficiente, hay que complementarlas, hay que darles vida, ¿cómo? A través de la ética. Yo espero que estas cuantas razones los invite ¿cómo se llama?, a aplicar un poco más interés a este tema. Muy bien. La primera argumentación, la humanidad. Estamos hablando de la humanidad a través de todo su devenir, ¿verdad? La historia del pensamiento humano. La humanidad, después de que los griegos clásicos, ¿sí?, con la aportación que hicieron justamente la filosofía, la ética, la física, etcétera, ¿sí?, han apostado a la moral, al derecho, a la deontología, al civismo, a los valores, para el bien común, pero con poco éxito. ¿Cómo sustento esto? Justamente con el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un señor estudioso de estos temas, entre otros, que se llama Bernardo
Klicksberg, es un argentino. Tiene un sinnúmero de videos en YouTube, ¿sí? Y él, su argumento estrella es, le llama el escándalos éticos, ¿sí? Y esos escándalos éticos justamente se toma unos cuantos de los 17 objetivos de desarrollo humano a nivel mundial. El trato a los menores, el trato a las mujeres, la distribución del agua. Algo muy importante que a veces descuidamos son los servicios de drenaje, servicios sanitarios, ¿sí? Las oportunidades para los jóvenes, etcétera, ¿sí? Con lo que nos demuestra en base a estadísticas, ¿sí?, de los objetivos de desarrollo humano, que no hemos logrado alcanzar ese crecimiento total, integral, incluyendo a otros. Y de ahí que vemos países de primero, segundo, tercer nivel, primer mundo, segundo, tercer mundo, países pobres, ricos, etcétera, el G20, etcétera, ¿no? Ahí está la prueba. Y esa prueba es de que necesitamos hacer algo diferente, o algo además de todo lo que hemos apostado hasta este momento. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no apostarle a la ética? Sumarle la ética, no es un además de, es un, no es un lugar de, es un además de, a todo esto anterior, a toda una constitución, a toda una serie de leyes, leyes complementarias, los reglamentos, hay que sumarle la ética. ¿Sí? Muy bien. Otras argumentaciones, un señor muy famoso que escribió un hermoso libro que se llama Un Mundo Feliz, argumentaba, dice, el cambio realmente revolucionario debe lograrse no en el mundo externo, sino en el interno de los seres humanos. Dice, la revolución debe venir de adentro hacia afuera, de nosotros hacia afuera, y no a la inversa. ¿Sí? Es un argumento que estoy yo convencido de ello. Primero debo cambiar yo para poder cambiar el mundo. No cambiar a los demás, nosotros no tenemos ni podemos cambiar a los demás. Otro argumento es, mediante un cuadro comparativo, aquí les pido mucha atención en este cuadro comparativo, la sinopsis, en el que trato de demostrar, tomando el conocimiento del pensamiento universitario, comparando la ética con otras disciplinas de la conducta humana. Atención con este comparativo. Quiero remarcar la tercera columna, ética, ¿sí? No da tiempo a analizar cada una de las columnas, ¿verdad? Ética, sí, que de hecho el precursor, el que acuñó la palabra ética, pues es Aristóteles, ¿no? Fueron los griegos, ¿verdad? Pero es el que acuña el tema de la ética, ¿no? A través de uno de sus libros sobre el tema que se llama Ética a su hijo Nicómaco, o Ética Nicomaquea, ¿verdad? Es un libro altamente recomendable para quien le interesen los temas de ética, ¿no? Es un libro en el cual él se dirige a su hijo, haciéndole recomendaciones de cómo usar la recta razón para alcanzar ser ético y alcanzar un equilibrio de vida. Y ese equilibrio de vida es el bien ser y, física interesante, el bien tener. Aristóteles no anda en algo como Platón, ¿verdad? Muy idóneo, muy ideal, en el que la felicidad consiste solamente en ser una buena persona, sino también le agrega el bien tener, casa, vestido y sustento. Es muy realista, muy pragmático. Entonces, lo que debe alcanzar el ser humano, y es el consejo que da Aristóteles a su hijo, es prepararse para tener conciencia, darse cuenta de ser una persona de bien, pero se requiere el bien tener para poder subsistir. Yo le agregaría subsistir incluyendo a los otros. Entonces, es una fórmula de la felicidad, es un bien ser o un bien tener, incluyendo a los demás. ¿Sí? Ahí está la felicidad. Bien, entonces Aristóteles nos acuña la ética con el vocablo griego ethos, que quiere decir carácter. Pero entendido el carácter no como un estado de ánimo, como una animosidad, como de que si soy de buen humor o mal humor, de que qué buen carácter tengo o mal carácter. No, esa acepción no, de talante no, sino carácter como la capacidad psíquica, ¿sí? Con la cual soy capaz de darme cuenta, tener conciencia, dilucidar, discernir, ¿sí? Diferenciar, tener criterio y tomar decisiones.
esa acepción de carácter. Algunos autores le agregan casa, ethos casa, la casa de uno. Sí, muy bien, de origen griego. Y lo que he dicho ya 2 veces, y la digo por tercera vez, le voy a repetir, la ética es desde adentro de quién, del ser humano. Y eso no viene de fuera, ¿sí? Por eso la ética es individual, personal, sí, depende de mí la ética. Y el sentido, el gran fin, al final del día, lo que persigue la ética es el bien ser, que incluye el bien tener, como decíamos de Aristóteles, ¿sí? ¿Y cuál es su sustento de la ética? Es la razón, la capacidad de raciocinio mío, ¿sí? Esta capacidad, este talento, este don con el que fui, con el que nazco, ¿sí? Y voy desarrollando. Y su naturaleza es prescriptiva. La ética no es obligatoria, ni es sancionable, ni penalizada, ¿sí? Es prescriptiva, o sea, prescribe, recomienda, receta, ¿sí? Para un bien ser y un bien tener. Amén de que su fin es bien ser y bien tener inclusivos. Cuando digo inclusivos es que incluye a los demás, ¿sí? Y es de un ámbito personal. La ética es totalmente individual. Aquí viene algo maravilloso. La ética no se debe imponer. Si voy a formar personas éticas, vamos, ni que fuéramos el Dios todopoderoso para que yo forme personas, ¿sí? Nadie debe aspirar, pretender eso. Es para invitar a reflexionar, que es el objetivo que persigo yo, y ustedes reflexionen en este tema para que refuercen, revitalicen, retomen o en su caso modifiquen algunos valores de comportamiento para alcanzar sus valores finales. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiero que hagamos hincapié en esta columna de las características, los elementos, los factores claves de la ética, que los vamos a comparar con algo rápidamente como es la deontología. La deontología, que es la que se remarca mucho en el ejercicio profesional. Si el código, les llaman códigos de ética. Código de ética del profesionista X, código de ética del profesionista Y, código de ética del área tal, código de ética de la institución fulana. Sí. En estricto rigor son códigos deontológicos, que viene de deontos, ¿sí? Que es deber y logos o estudio tratado. O sea, fíjense la diferencia con la ética, ¿sí? Y que además viene de fuera hacia adentro. Es algo que se ha redactado por consenso o lo que ustedes gusten, pero que me lo están como se llama, proponiendo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿sí? Y tiene sentido para el actuar, ¿sí? Y el sustento es la responsabilidad, lo cual es un valor importantísimo, ¿verdad? No hay que despreciarlo, pero de hecho se constriñe, se limita, se enmarca a la responsabilidad, ¿sí? Y tiene naturaleza obligatoria, ¿sí? Con sus consecuencias correspondientes en caso de que no lo cumplamos. ¿Y cuál es su fin? Ser disciplinado. Pero ser disciplinado no garantiza la racionalidad, no garantiza sobre todo la intencionalidad, no garantiza la inclusión del otro, ¿sí? Y se usa en los campos organizacionales, institucionales, profesionales. Con eso quiero remarcar, hago el comparativo en la ética con la deontología, que es frecuente que cubriendo, atendiendo la deontología, pensamos que ya estamos en un terreno de la ética, y no, estamos en una parte de la ética, pero que tiene todas estas características, ¿sí? Incluso en el derecho, o sea, que ustedes están enmarcados en su actuación diaria dentro de la institución, no dentro, fuera de su institución, a aspectos del derecho, ¿no? La gran aportación de los romanos, que es derecho, que viene del latín directum, que es un camino, ¿sí? Desde las instituciones, no es que emana desde las instituciones, de los legislativos, etcétera, y tiene un sentido de el tener que ser, un deber, cómo debo ser, ¿sí? Y su sustento es la justicia. Tiene una naturaleza sancionable, ¿sí? Además, el fin es regular las relaciones humanas, lo cual pues es bastante razonable, ¿verdad? Pero no necesariamente es el aseguramiento de el bien ser, el bien tener y que incluyamos a los demás.
y además tiene una delimitación, vamos a decir, territorial, geográfica, ambiental, ¿no? Y en fin, ya no da tiempo a hacer el comparativo con las demás ciencias, nada más en estas dos, que con frecuencia pensamos que el atender la deontología está mucho que avanzar. Este material queda a disposición de ustedes, ¿sí? Y por lo tanto tendrán tiempo de hacer un análisis correspondiente. Ahora bien, llego a una propuesta específica para ser ético, ¿sí? Pero y esta propuesta específica la sustento en algo del conocimiento adquirido a través de mi vida, el aspecto de las fuentes, filosofía moral, ética, literatura, etcétera, ¿sí? Y hago propuestas para fortalecer los valores en la actuación de los servidores públicos. Fíjense bien, ya cambié aquí, ya no pongo el de servicio público. El servidor público, me refiero a usted, perdón que lo señale esta grosería, lo señala a ustedes, ¿sí? Muy bien. Y lo sustento, repito, en toda esa abreviación muy modesta que hemos tenido del tema, y en 3 libros que he escrito sobre una ética instrumental, sobre un resumen de este libro de ética instrumental que se llama Ética, 101 consejos para alcanzarla, y el más reciente, Ética a través de modelos de gestión, ¿sí? Son 3 libros en los que concentro pues este conocimiento y en ellos me apoyo. Quiero que hagamos hincapié en el título del primer libro, que es Ética instrumental. Ética que sirve como un planteamiento, hecho una ponencia de la ética, pero que sea instrumentable, o sea, que aterrice, y no quede en lo etéreo, que es una de las circunstancias por las cuales la ética se le han quedado unos cuantos. Bien, en base en ese sustento, ese libro de ética instrumental se compone de 10 capítulos, voy a abarcar rápidamente 4 de ellos, que es en sí la ponencia. Esta ética instrumental, la primera circunstancia de ellas es que justamente hago una propuesta, es muy atrevido mi libro, muy osado, sí, a lo mejor hasta soberbio, que hago una propuesta de que la ética, que en la actualidad se clasifica únicamente en ética teórica, ética fundamental y ética aplicada, o sea, una muy elevada, muy conceptual y una, vamos a decir, algo aterrizada, ¿no? A través de la ética en el derecho, ética en la ciencia médica, la bioética, la ética profesional, ética organizacional, etcétera, pero no logra aterrizar, ¿sí? No aterriza ya como un instrumento, o sea, cómo usar ya un bisturí, cómo usar ya una herramienta específica. Y esa es mi propuesta. Entonces, en ese libro hago pues ese atrevimiento de propongo una modificación, una ampliación a la clasificación de la ética. Ética teórica fundamental muy elevada, para entenderle, nos ponemos a ver a Immanuel Kant o Hegel y demás, como se llama Nietzsche, etcétera, y pues les atendemos, ¿sí? Ya la ética un poco más aplicada, justamente es ética lo que acabo de mencionar, pero yo propongo algo ya más específico, que es lo que voy a proponer ya como la ponencia concreta. Y para remarcar la importancia de algunas ideas, conceptos, teorías, algunos autores se apoyan o algunas herramientas didácticas es partiendo de la ausencia de, o sea, para justamente significar la importancia de su presencia. Y voy a partir rápidamente, la ausencia de la ética. La ausencia de la ética, como ya mencioné, no ha sido suficiente el derecho, las leyes, la filosofía, el civismo, la deontología, la axiología, la moral, ¿sí? No han sido suficientes, ¿sí? Es lo que ha ocasionado ausente la ética y la debemos retomar. Rápidamente les voy a decir, la ética está ausente desde el lenguaje. ¿Desde el lenguaje de quién? Pues obviamente del ser humano, ¿sí? Desde el lenguaje, desde la casa, desde el hogar, desde la calle, desde la vecindad, desde el área pública, en la comunidad, en la institución, en la empresa, en la organización, está ausente en el lenguaje. Y atención, estudiosos de esos temas, en particular los de la conducta, dicen la importancia del lenguaje. Dime cómo hablas, te diré quién eres, ¿sí?
Y lo más importante, por ejemplo, el psicoanálisis, psicólogos, psiquiatras, seguramente hay algunos, ¿sí? Nos van a entender desde nuestro lenguaje. El lenguaje, dice, el psicoanálisis, algunos lo definen, dice, es escuchar, entender, comprender el lenguaje que habita la persona. ¿Sí? Y vamos con el especialista y me dice, platícame, dime, quiero conocer tu lenguaje. Es el lenguaje que tú habitas. ¿Sí? La totalidad de nuestro ser se puede conocer, aproximar si lo escuchamos y valoramos el lenguaje. Entonces, señores, hay que incluir más ética en nuestro lenguaje. En la propia redacción de las leyes, se escucha muy poco la ética. Esa ley general de, ¿cómo se llama? Para el sistema de anticorrupción, la he leído para efectos de buscar la palabra ética y aparece creo que 3 veces aparece la palabra ética en toda una ley que es de, no sé, de 20, 30 cuartillas. Hasta en las leyes está la omisión de la palabra ética. En el discurso y mensajes de los líderes, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra ética? No digo que no lo digan, ¿sí? Sino lo dicen muy poco. Algunos me dicen, Ramiro, no seas inocente. ¿No te has preguntado por qué no la dicen? Pues ya no quiero entrar en especulaciones, pero no la dicen con frecuencia. Hablan de la ética, hablan de decir la verdad, veracidad, transparencia, información, honestidad, no corrupción, etcétera, pero no usan la palabra ética. Un líder debe usar la palabra ética con más frecuencia. Yo he hecho cartas a algunos líderes por vía correo, vía electrónica. Señor, incluya por favor la palabra ética. Empresarios, incluyan la palabra ética, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. En contenidos y los medios de comunicación, también con frecuencia la palabra ética está ausente. ¿Sí? En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, ¿sí? Se habla de civismo, etcétera. En los espacios públicos, a mí como me gustaría que así como hay una avenida que se llame Revolución o avenida Independencia, lo digo con todo respeto, avenida, ¿cómo se llama? Benito Juárez, con mucho respeto para mi paisano, pero debería haber una avenida que se llame la avenida, ¿cómo se llama? De la honestidad, la avenida de, ¿cómo se llama? La avenida de la responsabilidad, ¿sí? Etcétera, ¿no? Okay. Yo sueño con un jardín público que diga paseo de la verdad, ¿no? Etcétera, ¿no? Interesante, ¿no? Suena un poco frívolo, pero no es tal, yo diría, ¿no? ¿Sí? En la literatura, cuando buscamos literatura, sobre todo en México, hay poca literatura escrita por autores mexicanos sobre la ética, ¿sí? Hay más producción en España, etcétera, hay más producción en algunos países de Centroamérica, de Sudamérica, sí. Tenemos que abundar sobre eso. Y en concreto, en el conocimiento, ¿sí? De la colectividad, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, se cree que la ética es solo gobernarse a sí mismo. Y omiten ese pensamiento, ¿sí? La ética dialógica, la ética del bien común y la ética productiva. Fíjense bien, ya que abarcamos la ética en 4 grandes ámbitos, ¿sí? No basta con hacer lo correcto. ¿Y quién dice que es lo correcto? Ahorita lo vamos a ver. Sino que también hay que tener capacidad de diálogo, que en México en este momento, hablo México como país, está afectando, no soy partidista ni quiero ninguna situación de esa naturaleza, nos está faltando el diálogo, ¿sí? La capacidad de dialogar, argumentar, razonar, escuchar, oír, aceptar, llegar a puntos comunes, capacidad de diálogo desde lo macro hasta lo micro, ¿sí? Y nos está faltando la ética del bien común, ¿sí? La ética de incluir a los demás, ¿sí? Y la ética productiva, ¿sí? Que es qué hacer, qué razonamientos concretos, instrumentales debemos hacer para ser productivos. Y todo esto, amigos, amigas, ¿sí? Nos lleva a un comportamiento público y o privado. Y fíjense bien, aquí intencionalmente pongo I diagonal O, porque muchas veces nos comportamos de una manera en lo público y en lo privado somos diametralmente opuestos. La ética pide precisamente una congruencia en tiempo y espacio. Hay que ser ético en tiempo y espacio, en todo momento y en todo lugar. Y todo esto repercute negativamente en comportamiento, en resumen, en alterar la injusticia y la paz, que son dos de los grandes fines del bien común.
Y es atrapada por un individualismo, una irracionalidad dialógica, baja productividad en los campos de experiencia humana, delincuencia, criminalidad, corrupción, impunidad. ¿Sí? Esa es mi ponencia en cuanto a unos cuantos argumentos de por qué está ausente la ética. ¿Sí? Y en otra, porque también se le han quedado los filósofos de la ética en un plano, repito, muy conceptual, y dicen, ¿van a hablar de ética? No, qué aburrido. ¿Sí? Yo cuando llevé ética en mis tiempos mozos, ¿sí? La verdad, literalmente me dormía yo en la fila de atrás. ¿Sí? Bueno. Algunas causas de la ausencia de la ética se quedan en la nube de los filósofos y académicos, como decía. Nuestro lenguaje no le incluye. Es un estorbo, no es redituable. La ética no deja dinero. Es un pensamiento erróneo. ¿Sí? Es totalmente erróneo, es una falacia. Al contrario, sí te deja. Creer que hablar de valores es hablar de ética. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos del valor libertad, el valor justicia, el valor bienestar, el valor, etcétera. Pero son valores terminales, ¿sí? Todo el mundo tenemos valores económicos. A quien no le gusta el dinero, a unos poquitos, otros muchos y otros mucho más. Pero todos tenemos ese valor entre los valores personales. No podemos vivir sin dinero. Pero la cosa es de que si hablo del valor económico, no estoy hablando de un valor de comportamiento. O sea, el problema no es el que aspiremos a tener dinero. El problema es cómo vamos a hacer para poner ese dinero. Encasillada en solo en hacer lo correcto, que me visto. Otro, no leer o leer muy poco. Señores, la ética, que es de adentro hacia afuera, no viene gratis. No viene como los glóbulos blancos o rojos, no viene como la respiración pulmonar. Hay que adquirirla. Y se adquiere a través de información, lectura, etcétera. No conocerse a sí mismo es otro factor, ¿sí? Que no conocemos nuestra personalidad. Es un problema. ¿Por qué es que reincido ¿cómo se llama? En mis debilidades, en mis errores, en mis desaciertos? ¿Por qué? Porque no conozco mi naturaleza humana. Con frecuencia digo, caigo, vuelvo a caer, me levanto y ¿verdad? Es cuento de nunca acabar. Entonces necesito conocer la naturaleza, que soy proclive para precisamente informarme y incluso pedir apoyo profesional para avanzar sobre ello. Los negocios y la ética no se llevan, la política y la ética no se llevan, ¿sí? En México tenemos tristemente personajes célebres que dicen que le preguntaran en una ocasión de qué es la moral, y digo, la moral era un libro, era un árbol que da moras. Qué chistoso, qué cínico, ¿sí? Privilegiar lo técnico en detrimento del humano. Aquí, señores, hay que equilibrar como nuestras extremidades. Hay que hacer ejercicio en las extremidades ambas del cuerpo humano, no nada más en una sola. La técnica, sí, en detrimento del humano, o al revés, el humano en otro detrimento. Confiarse solo en los códigos de ética, que es la ética autoritaria, que son los códigos de ética, son los códigos de comportamiento, en que es en sí autoritaria. Tienes que hacer esto porque lo debes de hacer. Y si no lo haces, te sanciono. Y ya al extremo, si es personalidades patológicas, sí, y la docilidad. Ya una persona patológica, pues ya no da lugar a la ética, ¿no? Eso es un tratamiento ya de psiquiatría y demás. Y no contribuir a la productividad. Lo importante es el know-how. Se piensa que la productividad es solamente en el saber hacer, no en el saber ser. Muy bien. Me voy a ir más carrereado, si ya son las 10:45. Mi punto de vista es, al hablar de ética instrumental, trato de ser holístico. El ser holístico es ver el todo, ¿verdad? Y el ver a la persona de eticidad. Si yo le llamo al ser humano, sí, persona de eticidad para el ambiente de la ética, ¿sí? Y la persona debe verse con su hábitat, ¿sí? No solo ver, estoy viendo a ti nada más. Debo ver qué hábitat tienes, dónde vives, cómo vives, con quién vives, cómo te trasladas, en qué te trasladas, cómo está el nivel de urbanización, de servicios públicos, cómo está el nivel de seguridad, cómo te diviertes, cómo es la convivencia, tus espacios que tienes, tus servicios públicos, etcétera, ¿sí? Y los sistemas, sistema gubernamental, federal, estatal, municipal, empresarial, sindical, etcétera, ¿no? Los sistemas que son los que nos condicionan cómo actuar en nuestra vida, ¿no? Y el ser humano tiene 3 grandes niveles. La elección fundamental,
que eso es, o sea, son los grandes principios, ¿verdad? Las grandes motivaciones que tenemos, que son nuestras creencias, nuestras filosofías, nuestras virtudes cardinales, nuestros principios. ¿Sí? Fíjense, no nuestros valores, sino los principios, los más elevados, y nuestros valores terminales e instrumentales. Y la personalidad, hay que conocerse, de ver qué temperamento y qué carácter predomina en mí, ¿sí? Y ahí tienen rápidamente ustedes una clasificación clásica de que si soy colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, que tiene que ver, es una cualidad psíquica que heredo, pero eso no es malo. Ya soy lento, soy rápido, soy pasivo, soy activo, etcétera. Y el carácter, que sí es lo más importante, que es una forma de usar la razón, si soy receptivo, si soy explotador, si soy acumulativo, si soy mercantil o soy productivo, y vamos a ver si nos da tiempo de ver todo esto. Y ya lo que es observable y medible, como me están viendo ustedes en este momento, cuál es mi acción concreta y mi elección fundamental y la personalidad que tengo. Esto se observa del tono que uso, el tono de voz, el volumen, lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que vernos en esa integralidad para poder justamente hablar de una ética. Muy bien. Y ya en concreto mi ponencia es que para ser ético debo echar mano de una ética instrumental, más aterrizada, ¿sí? Más concreta. ¿Sí? Ya, ¿cómo voy a usar estos elementos? Y para eso establezco una guía de 7 pasos para invitar a reflexionar. No se trata de que quiero que cambies, ¿verdad? Repito, ni una fuerza superior, ni un Dios superior nos puede cambiar, afortunadamente. ¿Sí? Nos da el libre albedrío, nos da la capacidad de discernir, nos da la maravilla y la responsabilidad de decidir, de hacer o dejar de hacer. ¿Sí? ¿Qué es la maravilla, como se llama, de la naturaleza? Bien, estos 7 pasos los vamos a recorrer rápidamente de la siguiente manera. Primero, saber qué es la ética. Paso número 1. La ética, como decíamos, viene del vocablo griego ethos, ¿sí? Que significa carácter o morada. Morada, o sea, de hogar, lugar mío, ¿sí? Y debemos entender el carácter como el uso de la recta razón, fíjese, no solo la razón, sino la recta razón, ¿sí? Y ahí la pregunta es, ¿y quién dice que es la recta razón? Pues vamos a ver ahorita quién dice que es la recta razón. ¿Quién dice que es lo correcto? Ah, no, yo, porque yo soy tu padre. Ah, mira, nada más que argumento tan racional, ¿no? ¿O por qué usted qué es razón? Porque soy tu jefe. Ah, qué caray. No necesariamente. Bien, y el amor, la buena intención. Con frecuencia se omite en todos los tratados de la ética, los estudios de la ética, esto de la intencionalidad, ¿sí? La buena intención, el propósito. ¿Por qué soy racional? ¿Por qué me comporto correctamente? Etcétera. Pues es nada más para mi ego, para mi satisfacción, para mis bienes intermedios externos, o es para ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo. Es muy importante la buena intención. Rápidamente me adelanto. Decía Tomás de Aquino, quítenle el san para que no entremos en cosas religiosas. Tomás de Aquino, como teólogo, filósofo y otras muchas cosas elevadas que fue, decía, la moralidad de una acción, ¿sí? No está solo en el objeto de la intención, sino en el objeto, sino también en la intención. Objeto, verdad. Intención, ¿con qué intención digo la verdad? Ah, caray, pues la verdad la estoy diciendo para perjudicar, dañar a alguien, etcétera, etcétera, sin ser necesario que lo tenga que decir. Ahí ya fuiste muy virtuoso, al ser veraz, respeto, aplausos. Pero tu intención fue dañar a otros, ¿sí? Con ese fin lo hiciste, entonces ahí estás pervirtiendo, desvirtuando esta racionalidad. Entonces, en concreto, ética viene del vocablo griego ethos, ¿sí? Que quiere decir carácter o morada. Pero no morada de casa ajena, sino mi morada, mi casa, mi templo, mi construcción propia, usando la recta razón, no la razón simple, y con buena intención. La buena intención es para qué lo hago y con qué lo hago. Muy bien. Hay otras definiciones que quedan en el material. Ahí la clásica, que es la ética, es una parte de la filosofía. Fíjense, la ética es filosofía. Estamos filosofando en este momento. ¿Por qué? Porque la ética es una rama de la filosofía que se ocupa de la moral y de las obligaciones del hombre, ¿sí? Real Academia Española.
y esencialmente es un saber para actuar de un modo racional. Adela Cortina. O sea, no es suficiente con que yo sea racional. Piense que ser racional, necesito tener sabiduría. ¿Sí? El balance perfecto es que tenga yo conocimientos, ciencia, pero tenga sabiduría, buen juicio, buen criterio, ¿sí? Buena intención. Y hay una serie, pues, de definiciones, y hay una muy concreta. La ética es la conciencia de la moral. La moral es la costumbre, ¿sí? La costumbre de familia, de grupos, de países, ¿verdad? La moral en ciertos países es que la mujer sea, no tenga ni derecho al voto, ¿verdad? Dices, ay, pues qué bonita moral. No, esa ya no es justamente aprobada por la ética, ¿sí? Es que está en la Constitución, pues sí estará en su Constitución, muy respetable, pero siendo ya racionales, ¿sí? No es como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está respetando al ser humano, ¿ok? Muy bien. Ahora, entonces tener registrado, la ética es el uso de la recta razón con buena intención. Sí, siempre lo racional, lo correcto y con buena intención. ¿Sí? Paso número 2. ¿Quién inventó la ética? Justamente, ¿cuál es el uso de la recta razón? La ética la inventaron básicamente los griegos. Aquí hay una pintura hermosa que se llama La Escuela de Atenas. En el número 15 está uno de sus precursores, que es Aristóteles, que tiene en el brazo izquierdo un libro que está señalando para abajo, donde dice la ética es el uso de la recta razón, es del ser humano. Y a la derecha del 15, que es Aristóteles, está Platón con otro libro, de los tantos que escribió, señalando para arriba, que este mundo no es real y que hay un mundo ideal. En fin, ya no podemos andar en abundancia. Nada más les hago una referencia rápida del número 9. Es una mujer, es la única mujer que aparece en ese libro, en esta pintura, hermosa pintura. Y esa señora se llamó la número 9, Hipatia. ¿Sí? Hipatia, una mujer que se atrevió en el siglo II a pensar, a filosofar, etcétera, y fue asesinada por tal razón. Fíjense nada más, ¿sí? Historias, ¿no? Y del el siglo II para acá, como que ya pasaron, ¿cómo se llama? De 20 siglos y parece que la cosa no mejora, ¿no? Muy bien. Pues entonces la ética, el uso de la recta razón, en este paso 2, proviene de el antropocentrismo, que el hombre estaba hablando de un plano horizontal, con respeto a la ética creyente, ¿verdad? Que tenemos cada uno de nosotros y que es respetable. Y si no tengo creencias, también es súper respetable. Entonces, respetando esa verticalidad, me voy a la horizontal. El antropocentrismo. El hombre debe ser el centro de todas las cosas. El hombre siempre debe ser visto como tal. El hombre nunca debe ser visto como un medio. El hombre no debe ser visto como un instrumento. ¿Sí? El hombre no debe ser, ¿cómo se llama? Utilizarse para otros fines. Es el antropocentrismo, que ahí son todos justamente los filósofos, etcétera. Otro nutriente de la ética, del uso de la recta razón, son las religiones, respetables todas, pero tomando la regla de oro que predomina, tengo entendido, en todas, ¿sí? O la gran mayoría. La regla de oro, haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, di a los demás, etcétera, etcétera. Eso es razonable, esto es irrefutable, ¿sí? Es irrefutable, ¿sí? No porque lo diga yo, sino porque se llama la regla de oro. La otra es la del consenso, o sea, la ética que es alimentada por el consenso de los demás, que se llama ya, se consensúa, no se consenso, se consensúa, ¿sí? Y de ahí nacen los derechos humanos, leyes, usos y costumbres tradicionales. Si alguien tiene dudas y quiere refutar sobre el uso de la recta razón, que no le es suficiente la regla de oro, no le es suficiente el antropocentrismo, la ética humanista, ¿sí? Está la ética del consenso, que está en los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos es justamente una consagración de la racionalidad humana, ¿sí? Que difícilmente es refutable. No digo que sea un dogma de fe, pero muy difícil refutable. Y la última, que es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? ¿Sí? En que ese alimenta la ética. Pues es cosa, pues, de ver nada más este panorama para saber que la ética tiene un sustento, el uso de la recta razón. ¿Quién dice que es lo correcto?
son las causas extrahumanas con la regla de oro, son las causas intrahumanas con toda la aportación de la filosofía, psicología, sociología, etcétera, historia, literatura, y el consenso de los hombres, algo muy, repito, contundente, es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que ya se empieza a darse desde los niños en las escuelas, ¿verdad? Qué bueno, porque llegamos a madurar y no tenemos la idea de los derechos humanos. Tercer paso, saber en qué parte de nuestro ser está la ética. Señores, la ética está en nuestro cerebro, está en nuestro todo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra inteligencia emocional o social y en nuestro espíritu, ¿sí? Son 4 elementos, dones, talentos que todo ser humano tenemos, y ahí está. Y para efectos de comprensión la ubicamos únicamente en el cerebro, para efectos de explicación, pero no para decir que ahí está. Está pues en todo nuestro ser y está justamente en la parte intermedia, en nuestra parte conciencia, el darnos cuenta. Ahí está la ética, en la conciencia, como un volcán, ¿verdad? En la parte baja del volcán, ¿sí? Ahí está los impulsos, ¿sí? El fuego, la lava, etcétera, ¿verdad? Y en la parte de media está el volcán, que es el que dosifica qué es lo que va a vomitar el volcán y qué es lo que va a arrojar. Pues igual nuestra mente. En la medida en que nosotros tengamos una conciencia, un uso de la recta razón en nuestra parte intermedia del cerebro, conciencia quiere darse cuenta, en esa medida van a salir nuestros impulsos. Esos impulsos, llámale pasiones, llámale pulsiones, llámale como quieras, llámale, pero vamos a llamarle irracionalidades, ¿sí? Hay que evitar que esas irracionalidades salgan en forma directa porque después nos vamos a arrepentir, ¿sí? Muy bien. Entonces, otra analogía geológica de Freud, ¿dónde está la ética? Está precisamente en el superyo, que es la parte intermedia en este iceberg, ¿sí? En el que la parte baja del iceberg, es el principios de placer, ¿sí? De ahí tenemos todo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La pereza, la ira, la avaricia, la lujuria, la envidia, la soberbia y la gula. Pero tenemos algo intermedio, que es la conciencia, ¿sí? Y es lo que nos permite dosificar, direccionar todo eso para llegar a manifestar nuestro yo. Freud le llamaba a esto primitivo, lo rectilíneo, el ello, o sea, algo tercero que está aquí como el volcán abajo, pero tengo la conciencia donde está la ética, el darse cuenta, ¿sí? Para que pueda yo canalizar, direccionar eso y tenga un yo. Entonces de ahí el ello, el super yo y el yo. ¿En dónde está la ética? En el super yo. Por eso es la jerarquía de super yo, que predomine mi super yo, no mi nivel primitivo. Bien. Paso número 4, valores instrumentales. Con frecuencia perdemos de vista que los valores, ¿sí? Son la ética, a la vez de valores tenemos la ética entendida, no. Hablamos de valores terminales, economía, salud, dinero, placer, etcétera. Pero perdemos de vista los valores instrumentales. Y yo les propongo nada más un resumen, 4 valores. ¿Sí? Así como partiendo de la óptica, como rama de la física, 4 valores. Con esos 4 tenemos toda la gama de colores. En la física y la óptica, como decimos, tenemos 3, 4 valores, según la teoría, primarios, básicos. Y con esos 3, 4 valores se hace una gama innumerable, ¿verdad? Pues igual en valores. Me refiero en el tema de la ética, el valor honestidad, el valor respeto, el valor responsabilidad y el valor amor, buena intención. Señores, con eso están todos, ¿sí? Veamos códigos de ética, veamos empresas, etcétera, organizaciones que tienen una docena, una quincena de valores, que el valor puntualidad, que el valor calidad, que el valor honestidad, de valor servicio al cliente, etcétera. No, nos perdemos en los valores. Hasta nos cuesta trabajo memorizar un conjunto de valores cuando pasan más de 6. Le preguntas al propio directivo o al empleado, a ver, dime los valores de tu organización o tu institución, y ni siquiera los puede enumerar completamente. Resumamos en 4. El valor honestidad, verdad. La verdad os hará libres. ¿Sí? No es gratuito principio, citado en el Nuevo Testamento,
citado en las universidades, ¿sí? La propia Universidad de Guanajuato, aquí en nuestro estado, sí, la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, la verdad nos hace felices. El camino más corto en la comunicación humana es la verdad. Respeto, consideración, empatía, ponerse en lugar del otro, ¿sí? El respeto al derecho ajeno, ¿sí? Etcétera. Responsabilidad, capacidad de respuesta, ¿sí? Que tenga aquí capacidad de respuesta de ser puntual, ser honesto, ser productivo, ser propositivo, ser innovador, dar valor agregado, formar equipo de trabajo, espíritu de trabajo, etcétera, ¿sí? Y el amor, la buena intención, la intencionalidad, ¿sí? Pues rápidamente les propongo, pues, de que no nos perdamos en tantos valores y únicamente nos aboquemos a 4, ¿sí? Esto es muy importante. 4 valores son como los colores básicos, ¿sí? Y trastoco algo que no quiero que parezca de clase de religión. Si cuando le preguntaron a Jesucristo de los 613 mandamientos, ordenamientos, cuál era el más importante, él dijo nada más 2. Así de sencillo. Ah, caray, de 613 a 2, sí, a 2. Ama a tu Señor Dios, ¿sí? Con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y ama a tu prójimo. Nada más con 2. Y así de fácil, ¿no? Pero nada más que levanten la mano quienes cumplimos de manera sostenible todos los días esos 2, ¿verdad? Así de sencillo. Con esos 4, señores, de veras, búsquenle y verán, ¿sí? Muy bien. Y me voy atropelladamente por el tiempo, ya son las 11. Contexto. Ustedes están en este contexto del código de ética y su conducta, que está muy respetable, integridad, independencia, objetividad, imparcialidad. Y si hacemos una confronta de estos 7 principios, quedan englobados en esos 4, que es muy sencillo, repito, es la honestidad, ¿sí? Es el respeto, es la responsabilidad y la buena intención, ¿sí? Paso número 5, ¿para qué sirve la ética? Pues ya lo he dicho en un principio, la ética sirve para 4 cosas, señores. Sirve para gobernarse a sí mismo, hacer lo racional, hacer lo correcto. ¿Y quién dice que es lo correcto? Pues ya volvemos otra vez, todos sus nutrientes. Sí, pues, pero pues échenle mano nada más a los derechos, a la Declaración de Derechos Humanos y ya con eso, ¿verdad? O al sentido común. Dialogar, la capacidad de diálogo, tanta falta nos está haciendo en el mundo, ¿sí? Y en nuestro México. ¿Sí? En el mundo ahorita con lo de Ucrania y Rusia y demás cosas, ¿no? La capacidad de dialogar. Y el tercero, crecer incluyendo a los demás. ¿Sí? Esto en México tenemos una gran área de oportunidad. Decía un poeta español, León Felipe, voy con las riendas tensas, refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar primero y solo, sino todos y a tiempo. Debemos llegar todos los mexicanos a tiempo. Esa injusticia, esas brechas, esa pobreza que tenemos en todos los sentidos, no estamos incluidos todos los mexicanos. Y finalmente, el ser productivos. Ahí les recomiendo muchísimo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un tema de ética del señor Covey. Este señor nos propone que debemos ser proactivos, que debemos tener, ¿cómo se llama?, un pensamiento de un fin en mente. Tenemos que pensar de ganar, ganar. Tenemos que buscar la sinergia. Tenemos que, ¿cómo se llama? Afilar la sierra, etcétera. Son razonamientos filosóficos, éticos, para ser productivos, ¿verdad? Tienes un pensamiento, siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino, una vida. Sí, muy bien. Perdón, atropellado. Paso número 6. ¿Qué hay que hacer para ser ético? Aquí viene el meollo del asunto. ¿Qué hay que hacer para ser ético? Pues 2 cosas muy sencillas. Una, conócete a ti mismo. Pide orientación, infórmate, consulta fuentes, etcétera, para saber qué temperamento te predomina en tu persona, esto es único, individual, y qué carácter. Temperamento es lo que heredo, con asco, y con ello me voy a morir. Es inmodificable, es direccionable, mas no modificable, ¿sí? Pero eso no tiene, la ética de hecho no le preocupa eso. Ya el que nació flemático, tranquilo, como un agua tranquila, eso no es malo, ¿sí?
Lo importante es qué va a hacer con ese carácter de equivalente a agua tranquila, o el colérico que equivale al fuego, la fuerza, el calor, etcétera. No es ese el problema es qué vas a hacer con esa energía que está debajo de tu volcán mental. Para eso son los caracteres, o sea, esa fuerza impulsora que tú vas adquiriendo para decidir. Eso es importante y de eso se ocupa la ética. ¿Qué vas a formar? Por lo que aprendiste, oíste, ejemplo, por tu familia, tu jefe, tus compañeros, la comunidad, los líderes. ¿Vas a ser receptivo de que todo se te dé en la mano? ¿Sí? Dame, dame, dame. ¿Vas a ser explotador de yo tomo, tomo, tomo y no me importa los demás? Yo lo que quiero son conseguir mis valores terminales. ¿O vas a ser acumulativo, miserable, egoísta, inseguro, etcétera? Amasar para ti nada más. O ser mercantil, todo es intercambiable, etcétera, etcétera, todo tiene un precio, ¿sí? Cuánto vales, etcétera, como te veo, te trato, etcétera. Y el ético productivo, que es el racional, ¿sí? El que voy a aplicar, ¿sí? El uso de la recta razón con buena intención. Si alguien lo reduce muy sencillamente, el ético productivo es aquel comportamiento en el que inyectamos nuestros 4 valores, inyectamos nuestras virtudes, fortaleza de espíritu, templanza, justicia, buen juicio, etcétera, ¿sí? Y entonces debemos conocernos, ¿sí? Y hay que empezar con los niños. Hay una película muy bonita, didáctica, que se llama Intensamente. Intensamente nos habla de esto. De esto hay que trabajar mucho. Hay que dedicarle buenas horas para ello, ¿sí? Esto lo desarrollo yo con más calma, etcétera, con unos cursos que son de 8 horas mínimo hasta 14 horas. Estos 7 pasos. Y la otra, leer, leer y leer, ¿sí? Y aquí está la Biblia, pero no lo vean desde el punto de vista religioso. Véanlo desde el punto de vista como lo vio Gao Xinliang, Premio Nobel de Literatura del año 2000, que recomienda leer la Biblia como una fuente de sabiduría. Y aquí deberíamos de agregar otras, la Torá, por ejemplo, la Torá de los ¿cómo se llama? Israelitas, etcétera, ¿no? Filosofía, literatura universal, ¿sí? Hay que leer, leer, leer. Señores, a partir de el último dato del INEGI, el mexicano lee, ya llegó a los 3,5 libros al año. Casi le pegamos a 4 libros al año. Versus un país con índice de desarrollo humano, que no hay sociedad perfecta, pero en la que tienen cuando menos la casa, vestidos, gente de salud y educación resueltos, ¿sí? Leen en promedio entre 18 libros al año, ¿sí? Nosotros leemos 3. Hay que leer, leer, leer. Hay que hacer una campaña de esto, debemos de leer, leer, leer. Lástima que... Bueno, nada más la conseja que les doy es una conseja que le aprendí a mi señora esposa, que en Dios descanse, que decía, si vas a ir a un lugar y vas a esperar, llévate un libro, llévate un libro, llévate un libro, te vas a, ¿cómo se llama?, a distraer, etcétera, etcétera, ¿no? Amén de que, después de mi esposa, Jorge Luis Borges decía, una manera, una forma, no es la única, una forma de ser feliz es la lectura. Pero a nadie podemos obligar a ser feliz. ¿Sí? A nadie podemos obligar a leer. No se puede imponer la lectura. Esa no se puede por decreto, por orden, por reglamento, etcétera. Hay que buscar otras formas. Es cambio cultural. Y literatura básica, pues ahí tienen ustedes una serie de libros, ¿sí? Estos también mi señora me lo sugería, etcétera, ¿sí? Y el paso 7, hacerlo, muchachos. Hay que hacerlo. Si no hacemos esto, vamos a una puerta de la esclavitud en lugar de una puerta de la libertad, ¿sí? Con todos estos elementos se requieren para tener un carácter, una ética. Nosotros somos, como decía Platón, somos los aurigas, los que manejamos un carromato que tiene 2 caballos, el de la razón y el de la sin razón, el de construir y el de destruir. Ahí están los caminos. Vamos a hablar del camino para construir virtudes. Necesitamos tener fortaleza espiritual, debemos tener justicia, debemos tener templanza y debemos tener prudencia, ¿sí? Amor, llevar pan puro a casa. Ahorita, desgraciadamente, llevan pan impuro, pan manchado de sangre, etcétera. Que, por cierto, la improductividad, el que demos menos de 1,000 gramos cada kilogramo que nos piden, es llevar pan impuro a la casa. Y
productividad, lealtad, profesionalismo, crecimiento, relación, unión, armonía, respeto, etcétera, asertividad, afecto, todo eso nos lleva a una ética que nos lleva a la puerta de la ascensión espiritual, realizarnos. Y hay una herramienta que propongo, la eticometría. ¿Qué hay que hacer para saber qué tan éticos somos? Pues hay una propuesta en mi libro de ética instrumental muy atrevida, que es cómo evaluarnos. Ahí está un formato, en el material, de cómo evaluarme en cuanto a cuánto tengo de eticidad, de una aproximación. ¿Cómo voy a medir la eticidad? Porque la ética debe empezar conmigo mismo. ¿Qué tan ético estoy siendo con mi cuerpo? ¿Qué tan ético estoy siendo con mis sentimientos, mi inteligencia emocional, mi inteligencia social? ¿Qué tan ético estoy siendo con mi mente? ¿Y qué tan ético estoy siendo con mi espíritu? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el cuerpo, ¿tengo buenos hábitos alimenticios? Fíjense que hasta dónde. ¿Por qué? Porque estoy usando la recta razón con mi cuerpo. Si yo me pongo a abusar de comidas nocivas, etcétera, etcétera, estoy siendo irracional con mi cuerpo. ¿Sí? Desde ahí va la ética física. Así es cuando vean unos tacos, unas garnachas, unas cocas grandotas, pero de consumo abusivo, pues están siendo irracionales. Hasta desde ahí va. Entonces ahí está su material para hacer esto. Y hay un ejemplo de cómo aterrizar también en cuanto a la familia. ¿Qué, desde el punto de vista ético, qué tan ética es la familia? Ahí les pongo un ejemplo también en el material. Como padres de familia, con hijos en las escuelas, también les pongo una matriz para que se midan. Y desde el punto de vista, que sea lo más oficial, como profesionista, ustedes, o profesional, sin necesidad de un título, ¿qué tan profesionista, éticamente, qué tan profesionales son o profesionistas? Y ahí está una matriz, ¿sí? Y como servidor público, también pongo otra matriz. Bueno, del 1 al 10 o del 1 al 5, ¿cuánto tengo de eticidad como servidor público? Ahí está una matriz para que se valore, ¿sí? Y entonces ya cierro con un mapa mental de que el hombre nace con sus 4 talentos, cuerpo, mente, sentimiento y espíritu, que debe apoyarse en las virtudes. Y esto no es teológico, no es de religión. Son virtudes que manejaba Aristóteles, las virtudes cardinales. Esperanza, fortaleza de espíritu, templanza, justicia, prudencia, los valores de comportamiento, no finales, no perdamos tiempo de que el valor, ¿cómo se llama? Solidaridad, etcétera. Es honestidad, respeto, intencionalidad. Y la misión, ser integral, desarrollo íntegro, no seamos bárbaros especializados. Soy un excelente profesionista en tal disciplina, soy el gurú, ¿sí? Caray, hombre, hasta aparezco en las revistas famosas, ¿verdad? Sí, pero es lo único bueno en que soy un bárbaro especializado. Hay que ser integral, hay que ser bueno en todo, ¿sí? Sobre todo en las cuestiones trascendentales. Íntegro, hacer lo correcto, en todo momento y en todo lugar. E integrado, integrarme en los demás, ser social, incluir al demás, ayudar, darle la mano al otro. Solidaridad, subsidiariedad, para alcanzar una visión que es el arte de vivir, para trascender. Hay que dejar huella. Hay seres que dejan pisadas gigantes que debemos emular. Recursos, conócete a ti mismo. Leer fuentes de sabiduría. Muy bien. Pues muchachos, como producto final, yo les invito a que se hagan una medición, ¿sí? Con estas matrices que pongo en el material. Y finalmente pongo a sus órdenes, si les interesan estos temas, estos 3 libros, ¿sí? Que están ahí en la diapositiva, en que si tienen un interés en adquirirlos, el de ética instrumental, ese tiene un costo de 150 pesos. Y el de ética a través de modelos de gestión tiene un costo de 200 pesos. Es un costo de recuperación nada más. Para no tocar dinero, yo les propongo lo siguiente, que si ustedes se coordinaran, ahorita que nos diga la licenciada coordinadora, con quién, para que digan, pues, me interesa adquirir libro, pero no den dinero. ¿Sí? A mí ya la auditoría del Estado de Guanajuato me diría, pues se han apuntado 5, ¿verdad? Quieren el libro de ética instrumental y 5 de la otra ética, ¿sí? Entonces lo que hago es enviárselos a la auditoría, dando nada más el número de cuenta y la cantidad, el número de mi cuenta, ¿verdad? Sin que tocaran dinero la auditoría, ¿verdad? Para nada. Hay que hacer cosas buenas que parezcan buenas. Y pues estoy a sus órdenes para estas preguntas que pueda generar
atropellada ponencia, ¿sí? De que lucho por ella con un instituto que es una semilla nada más para que pueda ser sembrada la ética instrumental. En ella estoy trabajando ante dependencias públicas, universidades, alumnos, empresas privadas, para difundir la ética con sus 7 pasos. ¿Qué es la ética? Entendamos la ética. Paso número 2, ¿quién dice qué es lo correcto? Paso número 3, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los principios? Los grandes fines de la ética. ¿Qué debo hacer para ser ético? Sí, que ya quedamos 2 cosas muy sencillas, ¿sí? Leer, ¿sí? Practicar esto. Y hacerlo, ¿sí? Pues estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Ya son 11:18, no quise extenderme de la hora que se me fue asignada. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas que recibimos aquí en el chat. Vamos a dar lectura por parte de nuestras compañeras que estamos aquí en el de staff. Adelante, por favor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Dice, por normativa es obligatorio diseñar e implementar códigos de ética, pero ¿qué hacer con la notable falta de coherencia de algunos servidores públicos en lo que piensan, dicen y actúan, sobre todo en servidores públicos de primer nivel, quienes deben ser ejemplo de rectitud, honestidad y compromiso? Es una pregunta sobre una situación muy real, ¿sí? Justamente esas personas, vamos a llamarles tomadores de decisiones, para no entrar en detalles de si es privado o público. Esos tomadores de decisiones son las primeras personas que deben que deben hacer el esfuerzo justamente de cómo ser ético, cómo a través de, entre otras cosas, la lectura, a través de la lectura informarse de la ética, ¿sí? Y tener esa información para que desde ellos bajo la gravedad vaya permeando, ¿sí? Yo en mis libros anoto una definición de ética, y creo que lo acabo de estar en este material. Líder es quien testimonia. Fíjense, líder es quien, del tomador de decisiones, es quien testimonia sosteniblemente una cultura digna de legarse. Traduciendo, el tomador de decisiones, el jefe, ¿verdad? Son los que con su testimonio sostenible, no es de hoy soy honesto y mañana no, sino soy honesto en todo tiempo y en todo lugar, sosteniblemente, ¿sí? Fomenta una cultura de la puntualidad, una cultura de la honestidad, una cultura de la productividad, de la innovación, etc. Una escuela, debe dejar una escuela de trabajo, una escuela en su grupo, ¿sí? Para que pueda trascender y justamente alcanzar el gran fin para el que está. Entonces, en concreto, debemos por ahí hacer que voltee la gente. Pues esto, pues ya que están en esos niveles de toma de decisión, pues es difícil acceder a ellos. A mente que traen el prejuicio de que no me hables de ética, la ética no es rentable. Segundo, si me hablas de ética es como estar hablando ¿cómo se llama? De la horca, de la soga en la casa del ahorcado. Me dicen muchos, oye Ramiro, eres un ingenuo. ¿Por qué? Porque tú vas con esas personas y les quieres vender el tema, vender entre comillas, el tema de la ética, ¿sí? No seas ingenuo, a ellos les molesta, les incomoda la palabra ética. Creo que tienen razón en algunos casos. Entonces hay que empezar desde ahí, pero es difícil. Pero hay un camino de cortar generaciones y empezar con otros niveles, como en el caso de ustedes, ¿sí? O empezar desde la niñez. En mi propuesta del Instituto de Ética es que sea en grupo, con instituciones privadas, públicas, etcétera, empecemos desde la familia. En la familia es donde se deben fraguar como el cemento los principios éticos, el uso de la recta razón, ¿sí? Ahí debemos empezar a trabajar, pero estamos en un círculo vicioso en que no hablamos de ética, no incluimos la palabra ética, etcétera, etcétera, y no sumamos a esa formación
sí le estamos dando atención que más deporte, más bellas artes, más cultura, más áreas de esparcimiento, más escuelas, etcétera, más preparatorias, la verdad, más militares, escuelas militarizadas, pero no estamos dándole prioridad a la ética. Yo con institutos de formación policíaca, llámese universidad, etcétera, etcétera, les insisto, hablemos de la ética no policíaca, no hablemos de solo derechos humanos, hablemos de la ética del policía, que tengan convicciones que son más definitorias y son sostenibles que un reglamento, una ley. Hay mucho que hacer ahí y ese es un propósito de la ética, ¿sí? Gracias, maestro. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mejor manera de aplicar sanciones por incumplimiento a las disposiciones previstas en códigos de ética o de conducta? Bien, perdón, se me olvidó contestar algo a la primera pregunta. Pero ahora bien, si la montaña no viene a mí, yo voy a ella. ¿Sí? Yo puedo, como un subalterno, ¿sí?, poner un ejemplo ante mis horizontales y posiblemente en algunos jefes, ¿sí? Yo puedo influir en mi jefe de N maneras, ¿sí?, de poner un ejemplo de cómo ser integral, íntegro e integrado, ser honesto, ser ético, ¿sí? La segunda pregunta es de las sanciones. Bueno, la ética prescribe, la ética no te sanciona, ¿sí? Pero vienen consecuencias correspondientes, ¿sí? Algunos le pueden llamar karma, etcétera. Es de causalidad. En la medida en que yo soy deshonesto, en esa medida voy a tener yo resultados, el que siembra cosecha. Voy a tener resultados a mediano, a corto o largo plazo, en que me voy a perder de clientes, de proveedores, de amistades, de vecindad, de amor, de respeto de mis seres queridos, etcétera, etcétera. O de trascendencia como un servidor público, ¿sí? Un servidor público que puede ser capaz de ir a comer a un restaurante o a andar en la calle, ¿sí? Como hace un señor ahí que fue presidente de, ¿cómo se llama?, de Uruguay, ¿verdad? El señor me olvida el nombre, el apellido ahorita, que ese señor anda en su bocho, anda para arriba y para abajo, ¿sí? Lo cual no pueden hacer otras personas, ¿sí? No hay sanción legal, no hay sanción penal, no hay sanción económica. La sanción primero es en sí mismo, tu conciencia, el que te veas a los ojos, te veas a la cara, te respetes y lo más importante, que te respeten los que están a tu alrededor de ti, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Y no sancionan en esos aspectos, que sancionan los reglamentos, de un código de conducta, de comportamiento, que te suspendo 3 días, te rescindo el contrato, te hago un descuento de impuntualidad, etcétera, etcétera. A sus órdenes. Gracias, maestro. Tenemos una pregunta más. Gracias. A sus órdenes. Dice, maestro, en las corporaciones policíacas es un gran problema muy tendencioso en todas las áreas. En todas las áreas de la misma. ¿Qué nos recomienda para la aplicación de sanciones dentro del marco normativo policial? Ah, caray. Miren, en el libro de modelos de gestión ética, aquí son modelos que propongo para ética en los sindicatos de trabajadores, ética en los sindicatos de empresarios, ética para el medio ambiente, ética para los partidos políticos, que se rieron de mí una vez, ética, etcétera. Y ahí está ética para los policías, no para la policía, los policías. Y es el tema más complejo, más descuidado que hay. Es lo que nos lavaba más. Esto es multifactorial. Y sí, efectivamente, es la persona que se está formando, ya es policía. Y segundo, su hábitat, dónde vive, etcétera, de cómo se transporta, etcétera, etcétera, y los sistemas, ¿sí? Entonces, para hacer un diseño de la ética policíaca, hay que ver en esa visión integral. No es solo el ser humano, el cadete o estudiante que quiere ser policía, ¿sí? Hay que ver todo eso, su hábitat y los sistemas, sus reglamentos, etcétera, y hay que atender ese tema, porque les dan temas de deontología. Yo he ido a academias, he ido a unas academias de policía y les quiero vender esta idea y no he sido capaz de lograrlo. Ya tenemos nuestro tema cubierto, ética de policía, y les hablan de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿sí?
pero descuidan sus aspectos familiares, sus aspectos económicos, sus medios de, ¿cómo se llama?, para desempeñar su trabajo, y viene la tentación, la corrupción, el cohecho, la complicidad, y el riesgo de la propia vida, etcétera. Entonces, no es una solución integral. Algunos paliativos que se han hecho es aumentar importantemente el ingreso del policía, pero esto ha sido insuficiente. Es ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre de cuando los aísla, arresto, ¿no? Tantos días de arresto. Esos son los tipos de sanciones, ¿sí? Pero lo más importante aquí es la ética. Yo les he dicho, he publicado en el periódico, señores, una ciudad más segura no es aquella que tenga más policías, que tenga más ejército. No estoy tocando cosas políticas, que tenga más marina, ¿sí? Sino es la ciudad que tiene ciudadanos con más ética y que viene desde la familia, desde el civismo, que es lo primitivo, lo elemental de la ética, ¿no? El civismo es una ética primitiva, elemental, básica, nada más. ¿Sí? No sé, es una situación muy compleja. Y repito, yo he tocado puertas y pues me cierran, ¿verdad? Pues no sé qué pasa por ahí. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo sugiere evaluar los principios de ética durante el ejercicio de auditoría gubernamental? Bien, en el material que les estoy compartiendo de diapositivas y que están en los libros, hay unas matrices de Excel que es tomado de un modelo que llaman modelo de Fishbane, ¿sí? En estas matrices, ¿sí?, se estructura de factores claves, factores sustantivos de lo que voy a evaluar a la persona, a la institución, al área, etcétera, ¿sí? ¿Qué factores claves voy a evaluar? Y luego les voy a dar un peso numérico, luego un peso porcentual, luego una calificación que sea coevaluada por varios, no por una sola persona para evitar riesgos, y después me da un resultado y lo comparo con lo ideal, y ese ideal, esa idoneidad o idealismo, me da una diferencia si estoy igual o de menos o de más. Y esos factores claves es como, por ejemplo, si voy a evaluar yo el departamento de personal o el área de personal, en este caso sería el área de la auditoría, pues voy a evaluar en el caso de personal, rotación de personal, capacitación de personal, ausentismo del personal, aportaciones de innovaciones y mejoras del personal, etcétera, etcétera. Atención al cliente. ¿Verdad? Y si es de la auditoría, pues tengo que evaluar lo cuantitativo y lo cuantitativo, cuántas auditorías, productividad de auditoría, el tipo de auditoría, la profundidad de la auditoría, la sustentabilidad de la auditoría, la notificación de la auditoría, la explicación, el seguimiento a la auditoría. En fin, son los factores claves, ¿no? Y así, por ejemplo, un factor clave de un automóvil, pues, ¿qué voy a evaluar? Pues el aspecto, el modelo, el tamaño, ¿cómo se llama?, el consumo de gasolina, su rendimiento, su velocidad, su seguridad, sus bolsas de aire, etcétera. Esos son los factores clave. No sé si con ello me explique, pero sí tienen, en concreto, tienen la matriz de medición que les aporto en mi material y en mis libros, pero es para una persona, para una familia, para un profesionista y un servidor público. En este caso, con estos ejemplos pueden determinar los factores de una auditoría, ¿sí? Y puede incluso hacerlo para la evaluación de 180 grados, que es muy amplia la que hacen ustedes ahí en el servicio público del estado de Guanajuato. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy rompimos récord con la asistencia, tantos y tantos interesados, cosa que agradecemos infinitamente. Ha despertado también mucho interés el adquirir sus libros, maestro. Y pues bueno, ¿algún comentario, alguna idea, maestro, antes de cerrar? Bueno, yo les propongo dos cosas, y mi móvil no es el dinero, sí, no me sobra, sí, pero no es mi móvil es la difusión de la ética. Yo les pido nada más dos cosas. Una, lo de la adquisición de los libros, hagamos un círculo virtuoso, porque pues yo no vivo de los libros, yo vivo, aporto para mis libros. Y segundo, si este tema les llama la atención, pues estoy a sus órdenes para que lo desarrollemos mediante todo un curso de 7, 8 horas, ¿verdad? Donde veamos paso por paso, ¿sí? Cómo estos 7 pasos para ser ético. Y sobre todo que lo multipliquen, ¿sí?, en sus seres queridos, en sus familias. Es un buen patrimonio.
Heredad a vuestros hijos patrimonio tal que éste pueda subsistir a cualquier naufragio de la vida. Lo mejor que le pueden heredar a sus hijos es que tengan una conciencia, ¿sí?, de cuáles son las virtudes cardinales, cuáles son los valores de comportamiento, cuál es su personalidad para que puedan avanzar en la vida, ¿sí?, para ser un hombre, una persona de bien tener y bien ser. Ambas cosas, bien tener y bien ser. ¿Sí? Si no, no hay felicidad. A sus órdenes. Gracias. Maestro Ramiro, pues de verdad, muchas gracias. Me voy a permitir, maestro, dar lectura al reconocimiento que nuestro titular, el maestro Javier Pérez Salazar, emite a el Auditorio Superior del Estado de Guanajuato. Otorga el reconocimiento al profesor Ramiro Valencia Martínez por su participación como ponente de la conferencia ética en el servicio público impartido en el marco del programa anual de capacitación externo 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el día 16 de noviembre, con una duración de 2 horas. Firma el maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior. Maestro, pues agradecemos mucho. Quiero permitir, por favor, ceder el uso del micrófono al maestro Víctor Manuel Padilla, quien es el secretario técnico de la SEG. Tiene por aquí un mensaje para nuestro expositor y para todas y todos nuestros participantes. Adelante, maestro Víctor, por favor. Maestro, profesor, muchísimas gracias. Nada más quería hacerle saber en nombre del maestro Javier, que por aquí estábamos en una sesión al inicio, agradecerle a nombre del maestro Javier Pérez Salazar, agradecerle la brillante exposición. Nos quedamos con bastante conocimiento y mucho por explorar. Le quería hacer saber que el maestro Javier le agradece, no puedo estar personalmente, pero me comisionó para así realizarlo. Muchas gracias. Seguramente de aquí intentaremos seguir, digamos que ampliando este curso, como ya bien lo dice, ¿no? Fue ahorita algo rápido, pero se nota pues esta brillante exposición que ya habíamos tenido el placer de escucharlo. Muchas gracias. Reitero en nombre del maestro Javier Pérez Salazar y a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, maestro, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Ojalá sigamos en contacto y sigamos. La ética bien vale la pena. Es lo único que nos queda para salir adelante a nivel mundial. La ética. ¿Sí, André? Pues, muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchísimas gracias.